Las verdades existen. Solo el ejercicio de la razón nos da la posibilidad de contemplarlas. Los espacios descuidados de la razón son la custodia de la fe. Por nuestra naturaleza pensante nos hemos afanado en la búsqueda de respuestas a los interrogantes. Los cultos religiosos siempre han visto a este impulso herético, un impulso maléfico, el pretender ser Dios mismo. Capítulo 1. Simbología. Las dos formas de ver las mismas cosas. La cruz invertida es originalmente uno de los símbolos primitivos de la iglesia cristiana que derivó en el catolicismo, porque San Pedro murió en una cruz con la cabeza hacia abajo. Según la versión de la Iglesia Católica, de los muchos perseguidos en el cristianismo del primer siglo después de Cristo, Pedro y Pablo fueron los de mayor renombre y ambos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Tradicionalmente se ha atribuido al emperador Nerón el incendio que ocurrió en Roma en la noche del 19 de julio del año 64, sin embargo es dudosa su culpabilidad, pues se encontraba entonces de vacaciones en su ciudad natal Anzio, y se dice que al saber la noticia regresó a toda prisa. Circuló sin embargo el rumor de que Nerón habría tocado jubilosamente la lira y cantado desde la cumbre del Quirinal mientras la ciudad ardía, por lo que se le atribuyó la autoría de este famoso incendio. Según Tácito, la población buscó un chivo expiatorio, los rumores sostuvieron a Nerón como responsable. Para justificarse, Nerón acusó una secta llamada los cristianos. Él ordenó que los cristianos debían ser lanzados a los perros, mientras que otros fueron crucificados y quemados. Entre los crucificados se encontraba Pedro. Los romanos condenaban a la crucifixión a aquellos que no tenían ciudadanía romana. Supuestamente al recibir esta condena, Pedro decidió morir en la cruz con la cabeza hacia abajo, ya que no era merecedor del privilegio de morir como su Señor Jesucristo. De este modo la cruz invertida pasó, católicamente hablando, a ser un símbolo de humildad del apóstol Pedro. Aún así, hay evidencias que dicen que Pedro nunca fue crucificado por Nerón en Roma, y que habría muerto 17 años antes. Por este motivo la silla donde está sentado el Papa desde Juan Pablo II muestra una cruz invertida en su respaldo. Esto generó y dio lugar a la otra versión y su relación con la iglesia satanista. Este símbolo indica el rechazo a Jesucristo y desprecio por el Evangelio de Salvación. Los símbolos invertidos son típicos de los valores opuestos seguidos por los satánicos. Se crucifican personas que a veces son sacrificadas a Satanás en Sabbat negro, Black Sabbath, al revés, de acuerdo con esta tradición. El símbolo del Vaticano II, la cruz torcida. Hay una historia detrás de la famosa cruz papal distorsionada habitualmente asociada a Juan Pablo II, que siempre la llevaba. Fue Pablo VI quien lo encargó al escultor italiano, Lelio Scorcelli, en 1963, y la utilizó por primera vez el 8 de diciembre de 1965, en la clausura oficial del Concilio Vaticano II. Pero la cruz en realidad se remonta mucho más lejos al artista belga, Albert Servaes. En 1919, Servaes realizó 14 dibujos a carboncillo sobre papel blanco que representa las estaciones del Vía Crucis en la capilla del monasterio de Luitagen. Las figuras esqueléticas que esbozó, en especial la figura demacrada de Cristo en la cruz en la estación 12, están impregnadas de una oscura desesperación. Las figuras contorsionadas se supone que deben expresar el dolor extremo, y en cierto sentido, el artista la ha realizado correctamente. Estos dibujos son un claro ejemplo de la nueva escuela de expresionismo aplicado al arte sagrado. Servaes fue uno de los artistas de la escuela, la ETEM.
Las obras de la escuela Latem fueron caracterizados por el pesimismo, símbolos místicos, una estilización distorsionada y búsqueda de primitivismo exótica en la naturaleza. El estilo Serváez llegó a ser tan macabro en su expresionalismo oscuro que esta forma de cruz en 1919 le trajo la condena de la Iglesia. En efecto, la condena del Vía Crucis de Serváez vino directamente del Santo Oficio, con la aprobación directa del Papa Benedicto XV. En el pontificado de Juan Pablo VI se ignoró dicha condena y encargó un crucifijo con la expresión de la estación 12 del Vía Crucis, en recuerdo del sufrimiento de Cristo en la cruz, y así se restableció el símbolo de la cruz torcida. Cualquiera que mire de cerca este crucifijo, con el Cristo, cuyas manos miradas como garras, con las piernas abiertas, y su cabeza abatida, puede ver algo diabólico en él. Por lo tanto, muchos católicos se han acostumbrado a esta monstruosidad, ya que es una forma de ofrenda a hacer ver a la divinidad, caída, abatida, de forma humillante, en una cruz, creyendo que era aceptable solo porque ha sido aprobado por los papas conciliares. Otra aceptación es que la cruz torcida simboliza la cruz como una flecha lanzada al cielo que se dobla por Cristo cargando nuestros pecados. Así también, se sabe que esta cruz era utilizada en los primeros siglos de nuestra era, hoy llamados paganos, satanistas, desde el ámbito católico, para ciertos rituales. El símbolo del sol con sus rayos se pueden observar en diferentes objetos y lugares del ámbito católico. En el sagrario y las hostias, vitrales y naves, es el común dentro de los templos, en clara alusión a la adoración del dios sol de las antiguas civilizaciones. Ra, dios solar en la mitología egipcia. Ra era el símbolo de la luz solar, dador de vida, así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. A principios del Imperio Antiguo, Ra era solo una de las varias deidades solares existentes, pero hacia el 2400 a.C. se había convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos, e incluso sus reencarnaciones. Durante la quinta dinastía fue elevado a deidad nacional y posteriormente vinculado al dios tebano, para convertirse en Amón-Ra, la principal deidad del panteón egipcio. Durante el Imperio Medio, su importancia se dio ante el auge del culto a Osiris, si bien en Tebas fue identificado como el dios local, Amón bajo la forma de Amón-Ra, venerado como único creador de la vida. Ra conservó la supremacía durante siglos, excepto durante el corto periodo de atonismo en tiempos de Ajenatón entre el 1350 y 1335 a.C., cuando el culto monoteísta a Atón se impuso en el reino de Egipto. Incluso el breve periodo durante el cual Amenhotep IV, que cambió su nombre a Ajenatón, intentó imponer a Atón, el disco solar, en detrimento de Amón, es interpretado por los historiadores como una muestra de la persistencia del antiguo culto a Ra. La identificación de Amón-Ra con Zeus o Júpiter fue reconocida por griegos y romanos. Shamash, dios del sol en la mitología sumeria. Shamash era el dios del sol de acuerdo con la mitología sumeria. Los sumerios vivieron hace más de 3000 años en la Mesopotamia. La región de Mesopotamia corresponde a los valles de los ríos Tigris y Éufrates. Ya que podía verlo todo en la tierra, él era considerado además como el dios de la justicia. Por esto es que Shamash era representado como un gobernador sentado en un trono. Shamash y su esposa, Aya, tenían dos hijos importantes. Kitu representaba la justicia, y Misaru era la ley. Cada mañana, las puertas del este se abrían, y Shamash aparecía. Él viajaba alrededor del cielo, y entraba en la puerta del oeste. Él viaja por el inframundo en la noche para poder comenzar al otro día en el este. En Babilonia, localizado en el sur de Mesopotamia, el símbolo de Shamash era el disco solar, con una estrella de 4 puntas adentro. Helios, era el dios sol en la mitología griega. Helios, es el dios griego que representa el sol. Su nombre latino es Sol Invictus, desde la cual deriva la palabra en castellano para sol.
Helios es un miembro de la clase de dioses titanes, en la mitología griega, que gobernó durante la época dorada. Él es el hijo de Hiperión y hermano de Eos, diosa del amanecer. El antiguo poeta griego Homero rinde homenaje a Helios en sus obras heroicas de la Ilíada y la Odisea, y en el himno a Helios. Helios, como el sol se levanta desde el este. Es precedido por su hermana Eos, que es el alba. E inmediatamente después de la aparición de Eos, Helios entra en el horizonte, llevado en un carro de 4 caballos. Viaja por el cielo y al anochecer, Helios es devuelto a su lugar de descanso en una taza o copa de oro. Helios se describe como un dios hermoso con ojos penetrantes. No tiene ningún vello facial. Lleva un casco de oro, simbolizando los rayos del sol, y se viste con mantos púrpura. Helios conduce un carro de caballos de 4 alas, destacados por su aspecto y movimiento a través del cielo. Estos caballos fueron contemplados originalmente como toros debido a su contundencia. Finalmente, es posible que los judíos y cristianos primitivos que poblaron estos imperios, adoptaran este símbolo y su significado, y con el tiempo la Iglesia lo incorporara como propio. En el ámbito católico se representa al Cristo como el sol, como dador y alimento de vida. Una vez más un símbolo perteneciente al paganismo desde la visión católica, termina siendo parte de ella. Al igual que muchos símbolos, la mitra fue utilizada mucho tiempo antes que existiera el catolicismo. En la antigüedad, Dagón, ídolo de los filisteos y de otras naciones mesopotámicas, con figura humana hasta la cintura, y terminando en forma de cuerpo de pez. Los arqueólogos han encontrado en la región de la Mesopotamia los restos de 6 templos en honor a Dagón, Istar, la diosa de la fertilidad, y de Shamsa, el dios sol. Originalmente, estos lugares de culto tenían una estatua de la deidad a la que se hacían ofrendas y súplicas. Los devotos colocaban imágenes de sí mismo en las que se representaban sonrientes, orando en los bancos del santuario, pues creían que así prolongaban el acto de adoración que rendían. Hay registros de la existencia de la adoración a este dios de alrededor de 2500 años antes de Cristo, y el culto desapareció alrededor del 500 años antes de Cristo. El jefe de la Iglesia Católica, el llamado Papa, lleva como símbolo de supremacía, una mitra con forma de pez con la boca abierta. La explicación oficial que se nos da es que la mitra simboliza al cristiano, que es pescado por Cristo. Recordemos que en griego, las iniciales de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador forman la palabra pez. Sin embargo, el origen de la mitra es mucho anterior al cristianismo. En ningún lado de la palabra de Dios nos habla del uso de la mitra por los apóstoles, obispos o ancianos, ni tampoco establece una supremacía entre ellos, pues la única cabeza es Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Colosenses 1:18. Es en Babilonia donde el sumo sacerdote del culto a Semiramis llevaba una mitra como símbolo del dios Dagón, el dios pez. Cuando el ejército macedonio, persa ocupó Babilonia, se produjo la huida del sumo sacerdote y algunos adeptos a la ciudad de Pérgamo, y de allí a Italia, estableciéndose como religión etrusca. Es allí, ya en tiempos de la influencia romana, cuando el culto pasó al imperio y fue Julio César, tras ser iniciado en los Sinisterios babilónicos, el que unifica el poder religioso y político en una misma persona, pasando a ser el propio César la reencarnación de un dios. Desde entonces los emperadores romanos llevaban la mitra como símbolo del sumo sacerdocio de la religión pagana, llamándose Pontifex Maximus. Es Constantino, en el Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, quien legaliza la religión cristiana y, posteriormente, la instituye como religión oficial del imperio. Se unifican, en este importante personaje, los primados político y religioso, cristiano del imperio.
Es a partir de él, que los papas y obispos llevan el título de sumos pontífices y la mitra, como símbolos de supremacía religiosa. Antiguamente, los papas eran coronados en el balcón de la Basílica de San Pedro con la triple tiara papal, que simbolizaba que su titular es padre de príncipes y reyes, gobernador del mundo y vicario de Jesucristo. Las tiaras papales fueron usadas por todos los papas desde Clemente V hasta Pablo VI. El último papa coronado fue Pablo VI en 1963. Su sucesor Juan Pablo I anuló esa ceremonia en 1978, sustituyéndola por una misa abierta al público en la Plaza de San Pedro a la que acuden jefes de Estado y delegaciones diplomáticas. La tiara papal en el acto de asunción reclama el triple poder. Para el Papa, primero se consagra como Padre de Reyes. Segundo, Gobernador del mundo. Tercero, Vicario de Cristo. Juan Pablo II, el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco también renunciaron a la coronación al considerar que no responde a los tiempos modernos. La tiara, a pesar de la diversidad de su realización específica, contenía, en sus tres coronas, una clara e inconfundible simbología de los tres poderes atribuidos al nuevo pontífice y a su origen divino proveniente del Señor Jesucristo. La mitra, sin embargo, no teniendo una simbología histórica y codificada clara y precisa, puede estar sujeta al riesgo de ser contaminada, o incluso distorsionada, en su significado del poder de origen divino atribuido al Papa. La ausencia de una simbología codificada que deba adoptarse para la mitra, entonces, haría recaer la plena responsabilidad de la simbología usada directamente sobre el pontífice que la aprueba, la recibe y la coge sobre su cabeza. La ceremonia del solemne inicio del ministerio petrino, además, representa un momento de enorme importancia simbólica para la Iglesia Católica Universal. Símbolos, santos o satánicos. En la mitra de Benedicto XVI. Observa el hexagrama en la mitra de Benedicto XVI. Pues bien, como en otros casos, la doble interpretación queda expuesta. El hexagrama, estrella de David o sello de Salomón. Durante siglos, antes de que se popularizara como estrella de David, este emblema era conocido como sello de Salomón, Khatam Suleimán para los musulmanes y Khatam Sholomo para los judíos. Distintos textos, en especial el Talmud de Babilonia y algunos relatos musulmanes, difundieron la leyenda de que el bíblico rey Salomón poseía un anillo de propiedades mágicas mediante el cual podía controlar a los demonios o hablar con los animales. Representa las dos naturalezas humanas en dos triángulos, uno boca arriba y otro boca abajo. Son materia y espíritu que están entrelazadas. Simboliza la interpretación de los dos mundos, el visible y el invisible. En el hinduismo simboliza unión del lingam y el yoni. Además, es frecuente encontrar también el sello de Salomón en numerosas construcciones cristianas medievales, como elemento decorativo o como símbolo de la sabiduría divina. Un magnífico ejemplo lo encontramos en la fachada de la Catedral de Burgos, en la que se ven varias representaciones del símbolo, tanto en el rosetón principal como en relieves escultóricos. Otro ejemplo lo encontramos también en una de las fachadas de la Catedral de Valencia. Y, de forma paralela, fue también un motivo ornamental y sagrado representado de forma recurrente en el arte islámico, donde encontramos obras bellísimas de gran refinamiento. Pero en realidad el hexagrama fue usado en las religiones antiguas, fue el símbolo de Moloch, de Astoret, y otros. Fue usado como el símbolo de Saturno, planeta importante en el ocultismo y la cábala. Hoy es el símbolo de Israel. Saturno reemplaza a Satanás. La estrella de 6 puntas se atribuye al oriental Shin, y, el Shan. La idea luciferina del equilibrio del bien y del mal. Ese símbolo no era conocido antes como el signo de judaísmo. Fue usado por los magos egipcios, los magos de la cábala, las brujas druidas y los satanistas.
Ese símbolo está en el piso de Moslem Mosque de 1200 años donde actualmente está Tel Aviv. También el símbolo usado por la masonería con el compás y la escuadra tiene su origen en el hexagrama. Hace falta solo eliminar 2 rayas horizontales y sale el compás y la escuadra. El hexagrama muestra los vínculos de Amschelbauer con cabalistas y ocultismo. El rey David no tenía nada con ese hexagrama. Eso fue la estrella de Salomón, porque él introdujo el culto de Astoret, Chium, Caiván, Reman y Saturno. Él mismo construyó el altar a esa estrella. Observa detenidamente estas imágenes. Estas son estampas comunes que circulan dentro del ámbito católico, dando por hecho que es el mismo Jesús. ¿Notas algo? ¿Notas las señales ocultas? Pues bien, al parecer Jesús sabía del lenguaje que se expresa a través de las mudras. Mudra significa gesto. Los mudras son los gestos corporales que se utilizan en el hinduismo, budismo y otros tipos de meditación. Estos gestos son muy importantes porque nos permiten canalizar adecuadamente la energía a través de nuestro cuerpo, así como facilitar la consecución de numerosos objetivos como la elevación espiritual, la sanación física y la sanación emocional. Hay mudras muy completos que implican a todo el cuerpo, pero también hay mudras muy sencillos e igualmente poderosos que solo requieren de nuestras manos para alcanzar nuestros objetivos. Su origen no está muy claro, aunque en el mundo occidental los conocemos gracias al mundo oriental, que nos los trae como consecuencia de la introducción de sus doctrinas e ideologías. En el cristianismo, más precisamente en la rama católica, se introdujeron como una forma de vínculo cuando se intentó expandir al oriente. En las imágenes se intenta hacer ver la dualidad de Jesús, siendo tanto hombre como Dios. Observe la mano derecha, el índice y el medio indican la naturaleza humana y divina, mientras que los otros 3 dedos indican la Trinidad. La otra mano está en actitud de presentar el Sagrado Corazón, e indica el amor que tiene a la humanidad. En esta otra imagen, sin embargo, vemos que el dedo anular y el pulgar de su mano derecha se están tocando, mientras que los dedos índice, medio y meñique están extendidos. Estos 3 dedos representan la Santísima Trinidad. Su mano izquierda sostiene un libro, el Evangelio, presentando a Jesús como maestro y fuente de sabiduría. A la Virgen María también la han representado de la misma manera. En ella vemos la mano derecha de María en un gesto de presentación de su corazón. Su mano izquierda, con la palma dirigida hacia el corazón, quizá en actitud de apertura o de protección al mismo. Podría sugerirse que está abriendo su corazón y presentándolo a Dios, como cuando aceptó ser la madre de Cristo según él. Estos símbolos no tienen nada, absolutamente nada de especial, ni son santos gestos, ni siquiera gestos que el mismo Jesús haya realizado, solo inventos y agregados que nada tienen que ver con el cristianismo primitivo. Aquí tenemos a algunos papas haciendo los característicos mudras. Como si el mismísimo Jesús se los hubiera enseñado. Observen sus manos. Símbolos sin dudas bajados directamente de la divinidad misma, y aceptados como gestos santos en imitación a Cristo.
Los símbolos pueden tener más de una interpretación, dependiendo de la intencionalidad con que se lo mire. El símbolo del obelisco y el círculo de 8 rayos en la plaza principal del Vaticano. Símbolos paganos o santos. Los obeliscos son símbolos arquitectónicos utilizados en el antiguo Egipto en adoración al dios solar Ra. Los egipcios notaban que el sol daba vida a las plantas, animales, y al hombre, y comenzaron a pensar en él como un dios, otorgador de la vida. No solamente eran los obeliscos símbolos del sol, sino que eran reconocidos como símbolos sexual, relacionados con lo fálico, productor de vida. La doble interpretación viene dada en el hecho concreto, que este símbolo perteneciente a Egipto, que nada tiene que ver con Jesucristo, se encuentra en la plaza principal del Vaticano. Lo cierto es que el obelisco, de 25 metros de alto y 327 toneladas, un bloque pétreo sin inscripciones traído desde Egipto, fue depositado en el centro de un circo romano. En 1586 el Papa Sixto V decidió colocarlo, frente a la Basílica de San Pedro en memoria del martirio de San Pedro en el circo de Nerón, pues este monumento fue testigo mudo de la crucifixión de Pedro. El círculo de 8 rayos también genera controversia y puede tener varias interpretaciones. Este círculo puede representar a Ishtar. Ishtar era la diosa del amor y la guerra, de la vida, de la fertilidad. Era hija de Sin, dios lunar, o de Anu. En carácter de hija de aquel, era la dama bélica. Como descendiente de este, era el exponente del amor, la licenciosidad y la intemperancia y la violencia caprichosa hasta el extremo. Bajo el aspecto guerrero se le rendía culto en Agade, y en Sipar, con el nombre de Anunit. También tiene un carácter astral, ya que personifica a varios astros, a Venus, al Sol, la Luna, y a las estrellas reunidas en constelaciones. Ishtar estaba asociada al planeta Venus como estrella de la mañana, y en las fronteras de Babilonia se la representa mediante una estrella de 8 puntas. Ishtar, en otras regiones es conocida como Astart, Astoret, o Inanna. El círculo de 8 rayos representando al dios Shamash. Shamash, Utu, para los sumerios y Tamuz, para los babilonios. Era el dios del sol y la justicia en la mitología mesopotámica. Su santuario principal estaba en la ciudad de Sipar. Como dios del sol le da la luz al universo, y es además el dios justiciero. Hijo de Sin, el dios Luna, y Ningal. Resulta hermano de Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Aya es su esposa. Viaja por el día por el cielo, lo ve todo y descubre todas las cosas, conoce todos los secretos y da ayuda a quien la necesite y castiga al que lo merece. Recompensa a aquellos que son dignos de ello. Se dice que el primer código escrito de leyes conocido, le fue inspirado al rey Hammurabi de Babilonia por este dios, y que además este le dicta las voluntades justicieras. Shamash no permite la mentira y por ello los juramentos se hacen en su nombre. El círculo de 8 rayos como la rueda del Dharma. La rueda del Dharma es el símbolo más viejo del budismo, remontándose al primer sermón que Buda dio a sus discípulos en el Parque de los Ciervos. Simboliza los conceptos budistas básicos como el noble camino óctuple y las 4 verdades nobles. Las 4 verdades nobles son: la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento. La cuarta verdad consiste en hallar un camino que nos aparta del sufrimiento. Finalmente podemos resumir al sendero óctuple, que serían los 10 mandamientos del cristianismo, como: primera etapa, la visión perfecta. Segunda etapa, emoción perfecta. Tercera etapa, del habla perfecta. Cuarta etapa, de la acción perfecta. Quinta etapa, de la existencia perfecta. Sexta etapa, del esfuerzo perfecto. Séptima etapa, de la atención perfecta. Y octava etapa, del samadhi perfecto. La palabra samadhi significa estado del ser firmemente establecido. Queda en cada uno adoptar una postura, y reconocerlos como santos, o paganos.
Hasta aquí, la primera parte del capítulo primero de símbolos. ¿Paganos o santos? ¿Has visto cómo la Iglesia Católica ha tomado muchos símbolos del mundo antiguo, incorporándolos a lo largo del tiempo y transformándolos en santos, a tal punto de creer que son dados por Dios mismo, alejándose cada vez más del cristianismo primitivo? El uso de estos y otros símbolos fuera del ámbito católico, serán denominados satánicos, paganos, asumiendo que la verdad está solo en ellos, que los demás son los herejes, y como es costumbre levantando el dedo inquisidor sobre los demás cultos. La fe de sus creyentes anula toda posibilidad de cuestionamiento y nunca podrían preguntarse como forma de duda. Para ellos está en el clero que dicta que debe ser creencia genuina, y que debe ser rechazado. Por tanto, la fe cercena la posibilidad de pensamiento.